La ONU calcula que en 40 años el 75% de la población mundial, alrededor de 6.000 millones de personas, vivirán en ciudades. No es un proceso homogéneo en todo el mundo, es muy acelerado en China y en algunos países del tercer mundo. Y en Europa, que tiene una tradición urbana más consolidada, es un proceso más lento, que se dirige no tanto a la expansión como a la recualificación. Este mes se celebra en Barcelona un congreso sobre Smart Cities, ciudades inteligentes, ciudades que pretenden o que destinan sus inversiones a la calidad de vida de sus habitantes. De todas estas cosas hablamos en un instante. Primero, escuchamos la opinión de Óscar Gómez, el director del Correo de Andalucía. Adelante. Si hablamos de urbanismo en los últimos años en Andalucía, tenemos que hablar sin complejo de lecciones aprendidas, de errores que lógicamente han tenido su coste social, político y económico, pero que eran probablemente necesarios para configurar un paisaje urbanístico en las ciudades, en los pueblos, en las costas, sólido y sostenible. Y también para fortalecer modelos únicos en Europa de convivencia entre espacios naturales y actividades industriales o la propia vida urbana cotidiana. La pregunta es si de verdad hemos aprendido esa lección, esas lecciones, y vamos a conseguir evitar que las actuaciones urbanísticas que tanto daño hicieron a familias y empresas, a las instituciones y a la propia imagen exterior de Andalucía vuelvan a repetirse. Bueno, ¿qué hacemos con el urbanismo después de la crisis, después del alto precio que en Andalucía hemos pagado por ese descontrol? Yo creo que por lo menos debemos de ser conscientes de las barbaridades que hemos hecho planificadas. Porque puede uno tener la tentación de pensar de que todo se ha hecho mal porque no había planes. No, 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 se ha hecho mal con planes. Es decir, que hay mucha zona planificada, muy mal planificada, ¿no? Yo creo que la recuperación de la ciudad para el ciudadano, en convertirlo en ciudadano y no en peatón, ¿no? En que parece que ese fue un cambio del siglo XX importante, donde la ciudad era del ciudadano hasta que pasó a ser del coche, ¿no? Y ahí hay un problema de ocupación del espacio, de calidad de espacio público, de accesibilidad, de equipamiento, de felicidad, en definitiva, ¿no? De cómo usar estas ciudades nuestras, mediterráneas, tan fantásticas para disfrutar de ellas. Y no hace tantos años, yo ya soy mayorcete, pero yo he jugado mucho en la calle, cosa que no es posible ahora mismo, ¿no? En la calle es el centro, digo, o sea que la calle era para jugar, ¿no? No, quiero decir que ahora hay que llevar a los niños en fila india y el espejo retrovisor de los coches te afeita la oreja, que si te mueves un poquito te lleva para adelante, ¿no? Pero esto que hablabas tú, Pilar, de Smart City, que no es otra cosa que poner toda la tecnología al servicio de la ciudad, ¿no? Y por tanto, pues conseguir un modelo más sostenible, distribuir bien las funciones para que haya menos problemas de tráfico, muchas más comunicaciones, estas cosas modernas que hacen los barrios arroba, la fibra óptica por todos lados, el teletrabajo, que va también a evitar mucho desplazamiento, sí. Todas las técnicas de aislamiento y de eficacia energética en la administración, en los edificios, que diga, todo esto forma parte de una nueva forma de hacer ciudad, de una vieja ciudad. Es decir, no estamos construyendo una ciudad nueva, sino recuperando con tecnologías contemporáneas la calidad de los espacios públicos heredados, ¿no? Yo creo que el urbanismo debe tener mucho de motivo, de raíz cultural, de convivencia. Ese debe ser el nuevo urbanismo. Usar tecnología, pero no unificar, la globalización no debe de implicar uniformización y que todo el mundo sea igual. No, no, las ciudades deben de mantener su carácter singular y su vida, y eso hace que el ciudadano se reconozca en ella, ¿no? Y este es el reto de cómo hacer compatible todas las nuevas tecnologías con una ciudad mucho más vividera, más saludable, más sostenible. Pero hay que implementarlas en las ciudades existentes. Vos tenés que devolverle a la gente su ciudad. Todo el mundo nos gusta sentarnos en una terraza. Se discutió mucho cuando peatonalizaron la Avenida de la Constitución y los problemas y ese tranvía que iba a atropellar a todo el mundo porque aquí la gente iba hablando y no echaba cuenta y tal. No sé, no estoy muy informada, pero creo que no se ha atropellado a mucha gente. Creo que esa parte de la ciudad, si tú vas aún en días que no hay nadie en Sevilla, yo trabajo en agosto por mi trabajo de obra y porque no tengo vacaciones porque soy autónoma, entonces tú caminas y tú ves ciudad en el centro. Ahora que se puede caminar más la ciudad, se ve la ciudad. Entonces creo que el ciudadano tiene que poder trasladarse a distintos puntos, que desde mi barrio hace 27 años que vivo, no puedo ir a Nervión si no voy andando, que me viene muy bien, pero que no tengo un medio de comunicación, cuando sea viejita no puedo ir al Corte Inglés de Nervión, no porque tenga que ir, pero
que la red de transporte no está del todo bien focalizada para que la ciudad la puedas vivir donde tú quieras, en Nervión, en el centro, que nos podamos mover sin necesidad de ir en coche o en bicicleta, porque el coche lo queremos descartar, la bicicleta es muy sana, pero hay gente que ya no vamos teniendo edad para la bicicleta. Entonces, toda esa implementación me parece fantástica, pero habría que traerla a nuestra ciudad. Pero que eso no se improvisa poniendo parches. Sí, yo no quiero No, improvisar. el problema es que hay que ahora mismo... pensar y ver cómo podemos dotar. Yo no puedo tener en la fachada de una casa que estoy arreglando 200 cables, de los cuales funciona uno, y me vuelvo loca para que me quiten el cable de la fachada, de una casa súper catalogada, en la cual no puedo mover ni un tornillo, y me tengo que matar a sujetar los ladrillos porque la casa está catalogada. Vale. Y no hay nadie que me quite los 200 cables que están ahí. Pues vamos a quitarle y vamos a poner la fibra óptica. Cambio 7 y me ponen 1. ¿Se puede hacer? Se debe hacer. Se debe hacer. Debemos hacerlo. Tenemos medio para mejorar la infraestructura, tenemos medio y pagamos impuestos para mejorar las comunicaciones. ¿Por qué no le damos eso a la ciudad? No tenemos que perder ni esta ciudad, ni ninguno de las áreas metropolitanas que estábamos hablando, de los pueblos que nos rodean. Ellos también pueden tener cosas. Todos pagamos impuestos. ¿Por qué no empleamos bien el dinero de los impuestos en recursos que sean para el ciudadano? ¿Por qué no le devolvemos la ciudad al peatón? Hay que volver a mirar al interior de la ciudad construida. Tú lo decías hace un instante y ahora mismo, Eso, afortunadamente, la tendencia ya no es seguir creciendo. Menos mal. Es recualificar lo que No, vamos a arreglarlo. Lo que hicimos mal ya está hecho. Vamos a arreglarlo, podemos, pero ¿no? choca con determinados inconvenientes que incluso algunos son hasta jurídicos. Ángel los arregla. No es tan fácil, porque habría que meterle mano incluso a la ley de patrimonio histórico español. Porque claro, cuando tú, en una ciudad como Sevilla, con grandes manzanas, con grandes vacíos interiores, con espacios que son absolutamente necesarios recualificar, con prácticamente ningún equipamiento, no tienen colegios, no tienen zonas verdes, no tienen ambulatorios, no tienen nada. Tú tienes que intervenir, como se hizo en un momento determinado, el plan Urban, en grandes manzanas. Ahora, eso sí, tiene que entrar en el interior de esas manzanas, tiene que crear nuevas alineaciones, tiene que crear nuevos viarios, precisamente para crear unas situaciones que permitan introducir el concepto de Smart City. ¿No se puede? La ley de patrimonio histórico no te lo permite. Hombre, en Sevilla y en muchas ciudades hay una periferia de barriadas que necesitarían también intervenirse, claro que sí, y afortunadamente esas podrían resultar más fáciles porque no tienen la presión de una ley como la de patrimonio. Es decir, que leyes sectoriales, en muchos casos, si no se tocan, si no se flexibilizan, si no se reinterpretan, pueden llegar a hacer inviable volver a mirar al interior de la ciudad. Pero yo creo que conservar lo bueno, lo malo no. Es decir, Exactamente. ser conservador no es decir, Exactamente. artículo uno y único. Todo aquello que existe, por el mero hecho de existir, debe Hay ser que conservado. Dice, No. Claro. Todo aquello que existe que ¿Qué sea hemos bueno puesto en valor? debe ¿Qué ser tiene? conservado. Todo aquello que Exactamente. existe que sea malo debe ser Pero sustituido. vamos a darle una dotación a Y eso que es quizás bueno. hemos vivido una mentalidad aplicada no siempre igual. A quien interesa se le aplica un criterio Rigor. ortodoxo que Totalmente. no mueve absolutamente nada porque también se ha usado políticamente la Comisión del Patrimonio para cuando hace falta abrir la ventana y mirar para allá pasa un expediente y cuando hace falta coger 2 lupas y un microscopio el otro no pasa. Es decir, que uno está viendo casos que dice tú, ¿cómo es posible que autoricen esto? Lo que te digo. Y otros casos que dice, pero bueno, aquí no se puede hacer esto, bueno, Eso, a ver si lo Estamos equilibramos. hablando de arbitrariedad. Eso, de exactamente. arbitrariedad. Así Es que es así, es. Bien, es que es bien, no, así. porque- Descaradamente. eso es la gente lo entiende, ¿eh? Lamentablemente lo que estamos difícil- en la calle lo vemos, lo pero en difícil- el día a Lo día. difícil de eso después demostrarlo jurídicamente y judicialmente hablando, es decir, jurisdiccionalmente hablando. Sí. Pero que existe es evidente. Vamos a ver, antes hablábamos, y en conexión con esto y con los costes, hablábamos precisamente de que hay que culturizar, por así decir, para que haya más participación ciudadana. Pero primero teníamos que ir a cultivarle, en cuanto al territorio, al político, para que no lo utilice como arma. ¿Y el funcionario? El ¿Al primero? funcionario es el primero. No todos, y tenemos muy buenos No, amigos, no, ¿verdad? En la función exactamente, pública. sí. No se puede hablar nunca generalmente, pero si hablamos generalmente se nos va a entender mejor. El funcionario tiene El más poder que el funcionario- político a veces. Cuando entra el político le tiene que decir, mire usted, esto, aunque lo hayamos puesto, no debemos aplicarlo, porque la administración está sujeta a la ley y al derecho. Vamos a ver por qué se siguen cobrando unos costes, por ejemplo, por proyectos de reparcelación. Eso la gente a lo mejor no sabe lo que es, pero no importa, es que eso después se le repercute en el precio de la vivienda.
Y entonces hablamos con dos lenguajes, utilización del político ahora. Yo digo que el promotor es un especulador cuando yo le estoy pidiendo el 50% del aprovechamiento urbanístico. ¿Eso qué es? Una cosa que me puede salir un coste por 1 millón de euros, me va a salir por 5 millones de euros. Y eso lo repercuto después. ¿Eso en qué se traduce? Que al final cuando voy a comprar una vivienda es mucho más cara. Es que a la hora de especular, yo recuerdo, y tú también recordarás esa época, Eduardo, yo lo temía mucho más a un ministerio que a un privado, ¿eh? Porque claro, si el Ministerio de Defensa quiere pagar las balas recualificando los cuarteles, si el Ministerio de Justicia quiere pagar la Ciudad de la Justicia recalificando no sé qué, si el Ministerio de Renfe quiere pagar el AVE con todos los suelos de Renfe, resulta que estaban ordeñando la ciudad, no ordenándola, ordeñándola. Posiblemente sea con un buen fin, pero claro, como diciéndolo duramente, no se puede poner casas de prostitución para con los beneficios luchar contra la prostitución, verás. Tú no puedes especular para conseguir una ciudad que no especule. Y desde luego, aquí ha habido un momento que en vez de tirar del dinero de los impuestos, que es del que hay que tirar para hacer equipamiento, se ha tirado de la rentabilidad de los suelos públicos. Por tanto, sometiéndolo a una recalificación, a una edificación tremendo, ¿no? Pero y también de los privados. Y se ha también de los privados. Sí, también. De los privados. Y se ha machacado a mucha gente. No conviene que el privado tenderá a ganar más dinero y tenderá a especular y hay que controlarlo con los planes. Bueno, pero el público... Perdona, Pepe, depende de qué privado. El privado con dinero consigue lo que quiere y el pobrecito le quitan la casa. Peor, te puedo dar unos cuantos ejemplos. Pero que lo que no puede ser es que lo público juegue a eso. Claro. Como ha pasado. La financiación de los ayuntamientos del funcionario, volvamos. Exactamente, esa es la financiación de los ayuntamientos y eso se tiene que atajar. ¿Y por dónde hay que empezar? Es decir, queremos que la gente sea participativa. Lo primero que tenemos que tener es unos funcionarios que apliquen la ley como se tiene que aplicar. Y a todos por igual. Y a todos por igual. Y además al servicio del ciudadano. Y eduquemos al Porque la funcionario. administración es administrar diligentemente un patrimonio y unos bienes que nos corresponden a todos. Y parece que nos maltratan cuando vamos a cualquier administración, pero ¿esto qué es, por Dios santo? Y eso yo soy excedente. Bueno, entonces, ¿qué hay que cambiar en el urbanismo? ¿Qué hay que cambiar? Apuntemos recetas. Yo creo que volver a tener muy clara la función social del urbanismo. Eso hay que tenerlo muy claro. O sea, el urbanismo tiene que tener como función principal la calidad de vida de los ciudadanos. La responsabilidad de la defensa de esa función es pública. Por eso el urbanismo debe ser público siempre. Digo las grandes directrices, no la ejecución. Si eso no es nuevo, eso está en la filosofía del urbanismo hace mucho tiempo, pero se perdió porque las leyes del mercado, porque no sé qué, porque producen... No, hay que volver al origen. Función del urbanismo social, la calidad de vida de los ciudadanos. Y sobre eso, cambiar los instrumentos. Antes decías tú, Ángel, no podemos tardar 4 años en aprobar un plan que cuando lo hemos terminado ya no vale. Hay que hacer falta instrumentos mucho más ágiles, más flexibles, más control de la gente, más participación real y no administrativa, nada de 3 meses para mirar 16 tomos que no va nadie, sino desde abajo organizar la sociedad civil, las opiniones, el acuerdo entre administraciones, esa gobernanza, ese nuevo espíritu de buscar entre todos un acuerdo con la máxima calidad de vida del ciudadano, ese es el urbanismo. Pues esa será una definición, ojalá que sea de futuro, ¿no? Que se pueda aplicar de futuro. Pero lejos de ir racionalizando, se va complejizando cada vez más. Sí. Pero claro, lo que está planteando Pepe es justamente no desregularizar. No, lo está planteando de una sencillez, de una claridad que yo creo que entendemos todos. Pero que inmediatamente hay quien critica posiciones de este tipo diciendo están intentando desregularizar. No, mire usted, no. Al Están contrario. intentando racionalizar, Bueno, que es no, completamente distinto. Sí. ¿Que hay que suprimir trabas y leyes? Probablemente. ¿Y hay que simplificarlas? Seguro. Que las Desde leyes no luego, tienen que ser tan deterministas. Las hay Claro que más no. de la cuenta, Ni como los tú planes. bien cuentas. Ni los planes. Los Como planes tú bien generales tienen que ser cuentas. mucho más genéricos, se tienen que y crear figuras mucho más flexibles y que no tarden más de 6 meses. No, y que si modificar un punto tiene el mismo procedimiento que hacer un plan nuevo, entonces vas listo. El plan que no general sirve del de nada. SINCI Es que nos son vamos 150 volviendo folios. Y el plan general de Sevilla son cajas y cajas y cajas De papeles. de Pero papeles. yo digo, como extranjera, cuando vine, fui a trabajar a un estudio de un antiguo arquitecto muy conocido y yo veía que los proyectos eran de 4 folios, dibujados maravillosamente, sus mediciones, y Sevilla era una ciudad preciosa, muy bonita. Ha habido luego intervenciones que han atacado vuestro casco histórico y que no sé por qué ha pasado, pero yo veía en ese estudio de un señor mayor unos proyectos que eran de 4 folios, ahora hacemos 280.000 folios porque está la ley de la ley, que tenga el pliego, que tenga no sé cuánto, El informe de nadie género, el lee informe de nada, salud, de el la evaluación cliente de va a salud. ver el precio final, la administración te funde porque te tiene 7 meses, con suerte, para darte una licencia, entonces el promotor sale corriendo. Entonces,
si urbanismo fuera lo que tú dices, todos nos Porque quizás beneficiamos. la administración Todos. debería tener una mentalidad más auditora y menos interventora. Y lo explico. Exactamente. Aquí ponen 20.000 pegas para hacer algo y Es que ningún tú- control de lo que se ha hecho. Entonces Sí, tú señor. tienes que hacer un montón de papeles para poder realizar una de ellos que nadie controla si está bien. Señor, déjeme usted hacer, y detrás mía hay un señor apuntando Pepe. que si lo hago mal. Y eso se llama auditar. Y auditar es cómo funcionan las empresas. audito Ahora, después aquí es también. intervenir, que es los Claro. expedientes son larguísimos Muchísimo. hasta que se aprueban. Es más, aquí ¿qué se discute? Aquí se discuten los presupuestos futuros, no los presupuestos realizados. Aquí se Claro, debían de discutir en claro. diciembre, ¿usted qué ha hecho este año con los dineros? Eso es. No en enero, ¿usted qué va a hacer el año que viene? Nadie controla lo que va a hacer, controla los papeles de lo que va a hacer. Lo que ha hecho no lo controla nadie. Y yo creo que en general la administración, y eso es complicado, porque es que la administración también hay que cambiarla, debería tener una mentalidad más auditora y menos interventora. O sea, menos trabas para andar y más controles para ver dónde se han para dado. ver Sí, pero cómo eso se es la hace. base de la Exactamente. declaración responsable que hablábamos antes, que en Europa Efectivamente. está a la orden del día y aquí no. Eso se dotaría a la población de seguridad y tenga por seguro de que viene el inversor. Porque un inversor lo que quiere es saber cuáles son las reglas Seguridad, del juego. Seguridad, Seguridad. exactamente. Si me cambia las Pero reglas del clara. juego mientras yo estoy invirtiendo millones de euros, salgo corriendo. Bueno, Es ¿qué que hay ha que estar pasado? loco para ¿Qué ¿Qué meterse. es lo que pasando? está pasando? ¿Qué es lo que pasando? ocurre? Ángel, es que A la raíz ley de- de la ley de la ley de la ley y ahora tú llegaste, te llegaste al final y como tú dices, ¿nadie va a mirar después? Yo me Mientras- he matado rehabilitando un Ana, edificio en la calle Cuesta del Rosario, viene un heladero 3 años después y me tapa unos azulejos que me costaron una fortuna y nadie dice nada. Ana, Pues- dice la administración que mientras más gente firma un papel, menos controlado está. Claro. Cuando un papel lo firman 7, no tiene el control de ninguno de los 7. Cuando un papel lo firma 1, ese tiene Sí, que porque saber lo que sabe está es el firmando. responsable, sí. Entonces, cuando tú ves un acta que firman no sé cuántos señores, mala cosa. Nadie Eso no sabe. tiene, todo el mundo hace así y Hablemos se acabó. un minuto, De la Smart un City. poquito de la Smart City, pero de algo que habéis apuntado antes, de la política de vivienda. De las claves de política de vivienda. Hemos estado en el tiempo de mayor construcción en los últimos años, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Una vez pinchada la burbuja, hay 1 millón de casas vacías y 1 millón de personas sin casas casa. y muchos desahuciados. Sí, pero ¿dónde están ¿Cuáles deben ese ser los- millón de viviendas? Ah, donde no deben de estar. En la costa. Exactamente, Claro, sí, que porque no se pensaron Están para vacías esa porque gente. están en la costa abandonada. y Claro, no porque porque no somos- se hicieron para la Somos gente, lo que tan hablamos sumamente antes. inteligentes que tenemos la bola del futuro. Y entonces sabemos las necesidades que a nivel nacional y autonómico hacen falta en cada término municipal. Por eso exigimos un mínimo, ¿verdad?, estándar del 30%, que ahora está modulado, ¿verdad?, de viviendas Ángel, protegidas. en la tele la ironía no se ve. ¿No? Estoy diciendo que hay una enorme carga de No, ironía. intenta ser claro porque si no, hasta me estaba confundiendo. Me estaba asustando. Por eso, Digo, yo me por voy. eso se lo he dicho. No, no tiene sentido. Se han eliminado todas las ayudas, todas las subvenciones a la vivienda de protección oficial. Sí. Ha muerto. En régimen de venta. En alquiler siempre tiene que haber o una sociedad patrimonialista que sea capaz de construir para alquilar, que hay pocas, o los poderes públicos, es decir, las empresas municipales. Con un inconveniente, las empresas municipales son el peor casero del mundo. Porque sí, porque no cobran. Y si cobran, cobran a empujones. Y si hay alguien que no paga, se tientan la ropa antes de después no lo desahuciarlo. puedes quitar. Porque políticamente es complicado. Bueno, la política de vivienda es que la gente tenga casa. o- Evidente, eh, evidente. Claro. Entonces, el problema donde está planteado es que Nos hemos hay un equivocado. escalón que ha quedado vacío, que es que toda una política de ayudas y de subvenciones de repente desaparece. Pero desaparece a mitad del proceso. Ajá. No podemos olvidarnos que el plan de andaluz de vivienda y suelo, 2008-2012, murió a mitad y desde el 2012 a ahora no tenemos No plan. hay ninguno, efectivamente. no Y hay el ninguno. borrador que se está discutiendo no contempla viviendas de nueva planta protegidas de algún tipo de protección, ya entraríamos en detalle, y qué hacemos con los 100 y pico mil solicitantes que De están vivienda. inscritos dentro de los registros de demandantes. Bueno, podríamos revisar unas cuantas viviendas que se han dado a gente que supuestamente también Bueno, la esa es otra. necesitaba Esa es otra. y que no necesita. Esa es otra. Porque viven a 3 manzanas de mi casa y tienen muchísimo más dinero que el que de verdad lo necesita. Entonces también habría que revisar muchas Y en cosas. coincidencia- Tenemos que empezar por ser honestos, tenemos que empezar
por saber que nosotros tenemos que trabajar para el ciudadano, de que el dinero que se genera del impuesto es muy necesario y todos debemos ser conscientes que debemos de pagarlo. Pero el que tiene, exactamente, pero que él tiene el poder de administrarlo, que lo emplee en la gente que de verdad lo necesita. Claro que hay, y esos son los que demandan. El problema está planteado en que con ese panorama que acabo de barrer rápido en cuanto a la vivienda protegida, ¿cómo es posible que sigan todavía exigiéndole al que va a desarrollar unos suelos el 30% de reserva para hacer ese tipo de viviendas? Claro. Si es que no se van a hacer. Bueno, pues parece que no. Un barrio vacío, en fin, un gueto. Además, ojo, tú decías también tú antes, el 30% en cualquiera de los casos. Es decir, que lo mismo da un pueblo de sierra, que un pueblo de playa, que una gran ciudad. A lo mejor en Sevilla el 30% es poco. Exacto. Y en otras claro, pero en otras es muchísimo. Es suficiente o es muchísimo, efectivamente. Entonces, eso hay que revisarlo en profundidad. De todas maneras, hay un cambio también total en la composición de la población. Claro. Son mucho más necesarias las viviendas de un dormitorio y dos dormitorios que las de antes, que eran de 3 y 4 dormitorios. La gente busca mucho más el alquiler que la venta, porque hay mucha más movilidad y menos seguridad, tanto de cambio de estructura familiar como de cambio de domicilio. O sea, que ha habido muchísimos cambios en la producción de vivienda, ¿no? Ahora mismo se demandan muchas más viviendas pequeñas y en alquiler. Entonces, la producción de vivienda, todavía los planes son muy duros y no han dejado cambiar a ese nuevo tipo de viviendas, ¿no? Más pequeña, más flexible, el que el propio inversor privado le pueda interesar tener un paquete de viviendas en alquiler, ¿no? Estamos todavía con una mentalidad, desde el punto de vista normativo de la vivienda, antiguo respecto a los cambios sociales que se están produciendo, de viviendas monoparentales, de no sé cuánto, en fin, de muchos cambios. Sí, pero mucha gente piensa que eso significa construir más, ¿no? Mire usted, si no es un problema de volumen, de construcción, claro. Entonces, a lo mejor el número de viviendas sí tiene que incrementarse, probablemente. Pero son más chicas. Con tamaños más pequeños. Entre otras cosas porque hay menos dinero para comprarlas también. Bueno, y ahora sí, Smart Cities, porque nos quedan 2 minutos para acabar el programa. Yo siento meteros esta velocidad, porque me encanta escucharos. Pero ¿hay alguna ciudad andaluza que haya optado, que os parezca a vuestro juicio de expertos, que haya optado por ese modelo? Málaga es la única que quizás con el Málaga Energía es la que ha llegado a plantear algo más lejano. Ahora mismo el modelo, por lo que yo tengo entendido que funciona mejor, es el santanderino. Eso iba a decir yo, ¿puedo decir una broma? Ahora mismo, Santander, la propuesta la ciudad andaluza, Santander. Hay algunos barrios, ecobarrios, algunas experiencias que se hacen no a nivel ciudad, sino a nivel de barrio, de poner un sistema de recogida de residuos urbanos, de transporte público, de innovación y de tecnología dentro, incluso de wifi urbano, ¿no? Ya de toda la zona rodeado de wifi. Bueno, yo creo que yo tampoco creo que deba ser solo tecnológico. Yo vuelvo a decir a que recuperar la ciudad es recuperar el espacio público y lo emotivo y los parques y el poder pasear y andar por la ciudad. El que yo vaya de un sitio a otro andando de forma agradable. Y entonces esa es la revolución. Que además tenemos un móvil que nos dice cuándo viene el autobús. Dice con Dios por las mañanas y qué vamos a comer hoy, ¿vale? Si cada día nos van a meter ya un chip dentro. Pero eso no es tanto el progreso como muchas veces a lo mejor el secreto de la ciudad está en algunos de los pequeños pueblos que todos asisten en Andalucía, que son de altísima calidad de vida y que no tienen grandes revoluciones tecnológicas, sino la gente vive, convive, se sienta en la puerta de su casa y charla, los niños juegan en la calle y tienen acceso a los servicios primarios y a ciertos servicios también de cierto nivel. Y bueno, lo hemos visto también en las propias ciudades lineales algunas veces de algunos trozos de costa que tienen algunas pequeñas zonas o pueblos que pueden estar bien, otros están machacados, como he dicho. Tenemos el problema de la ciudad de fantasma del verano y tal, pero yo no quiero que se asocie Smart City solamente a la tecnología, sino a la recuperación de la ciudad. Yo estoy de acuerdo contigo. A Andalucía, un país de ciudades, vamos a recuperar todas las ciudades. Hay tanta variedad que hay para todos los gustos. Ciudades de tamaños diversos. Que hay para todos los gustos. ¿Por qué no podemos aprovechar lo que tenemos? Las Smart Cities también tienen que ver con la movilidad. Y por ejemplo, hablando en el área metropolitana, mal dicho, o en, como queramos, esta conurbación urbana, si queremos, hay supuestos de hecho, por ejemplo, carretera que vamos de Sevilla a Mairena del Aljarafe, vía rápida que no tiene ni 3 kilómetros, ¿pero eso qué es? Pero sigamos hablando, porque como vamos avanzando, es de la Junta de Andalucía y dice, esto es vía rápida. Bueno, ahora con la ley de carreteras, que nos han metido de leyes nuevas, esto ya no hay forma de conocer las leyes, ahora se llama multicarril, ¿verdad? Entonces, dividen
un término municipal. Incluso cuando el propio POTAUS, Plan de Aglomeración Urbana de Sevilla, de ordenación territorial, preveía una vía que unía Tomares y Bormujos. Ah, es que esto es muy caro, vamos a quitarlo. Pero ¿quién ha hablado del coste? Si se podría ejecutar. Y, entre medio, meto el metro, que me interesa más. Y ahora dejo a un parque empresarial previsto, planificado, aprobado, y 2 planes generales que preveían ese viario, uno reciente, del 2015, y no se puede ejecutar. Dibujado en un papel, nada más. Todas esas urbanizaciones. Y no se puede conectar con ese parque. Pero ¿eso cómo es? En los años 60 decían siempre, a 10 minutos de la Plaza de Cuba. Sí, sí. No decían en letras chicas, a las 3 de la madrugada. Porque si es a las 8 de la mañana es a hora y media de la Plaza de Cuba, ¿no? Bueno, pues así. con este panorama nos vamos a quedar con ese mensaje de que el urbanismo tiene una función social, tiene mucho que ver con la calidad de vida y con la felicidad, y que se pueden hacer las cosas bastante mejor de lo que se han venido haciendo hasta ahora. Les dejamos por esta noche, pero vamos a volver, y vamos a volver muy cerca del 4 de diciembre. Hablaremos de Andalucía y del tiempo de la esperanza. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Alcemos una muralla, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Una rosa y un clavel. Abre la muralla. Tum tum tiene El sable del coronel.